Ya, entonces, acá la respuesta es ya clara, ya la hemos discutido. Los exámenes a solicitar. Entonces, lo que vamos a ver rápidamente en los 30 minutos que nos queda es un poco hablar de los antecedentes, el ciclo biológico del VIH, mecanismo de transmisión, cuáles son los riesgos de transmisión neonatal, la prevención de la transmisión vertical, que es la transmisión madre-niño, los escenarios de transmisión neonatal, el diagnóstico de VIH en pediatría, que ya lo hemos desarrollado ahorita prácticamente con el caso clínico, y el tratamiento que, bueno, es bueno que ustedes lo conozcan de manera bastante, digamos, general, ¿no? Porque no pienso enseñarles cómo tratar a un niño con VIH. Esto lo hace básicamente dentro de la especialidad de infectología pediátrica, ¿no? No está, digamos, incluso en el campo de la pediatría general. Ya recordamos que en los años 80 fueron los primeros casos de neumonía por un parásito oportunista llamado Pneumocystis carini en esa época, ahora se llama Pneumocystis jirovecii. En el año 82 ya se usa el término SIDA, para el 83 ya se sabe que es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, y pasaron 4 años, en el año 87, que se autoriza el primer medicamento antirretroviral, que es la acidoburina, y fue una gran esperanza, ¿no? Aparentemente con esto se eliminaba el VIH, se curaba el VIH, pero pronto fue la decepción porque este virus pues necesitaba un tratamiento triple, ¿no? Un targa que se llama, para poder controlar la enfermedad, más no para erradicar totalmente al virus, ¿no? Entonces, a partir del 96 es que ya se implica el término targa, que es tratamiento antirretroviral de gran actividad, utilizando por lo menos 3 drogas que trabajen en puntos diferentes, ¿no? Dentro de los grupos de drogas lo vamos a ver mejor con el siguiente gráfico. Este es el ciclo biológico del VIH, ¿no? El VIH es un virus, un retrovirus, que se liga a los linfocitos CD4 a través de un receptor específico, se acopla, se fusiona a esta membrana y ingresa su material genético, que es ARN. Este ARN se convierte en ADN gracias a una enzima que tiene, que se llama transcriptasa reversa. Y este ADN le permite ingresar dentro del núcleo para incorporarse en el material genético de la célula huésped. Fíjense, se mete en el núcleo, en el ADN se incorpora, y este ADN empieza a activarse y genera la producción de las proteínas del virus, los cuales se organizan, se ensamblan y forman viriones, y estos viriones salen al exterior a seguir buscando células con receptor CD4. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ciclo biológico del VIH. Entonces, justamente viendo cuál es su ciclo biológico es que se han hecho los medicamentos. Por ejemplo, sabemos ahora actualmente existen medicamentos que inhiben la fusión de membrana, es decir, que evitan que el virus se una al linfocito CD4. Ya son los inhibidores de fusión. También tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa, y de hecho esos fueron los primeros medicamentos, los inhibidores de la transcriptasa reversa, los nucleócidos y los no nucleócidos, ¿no? Entonces, esto fue el inicio de la droga. Luego, hay las enzimas que son las proteasas, que son las que fraccionan estas cadenas grandes de aminoácidos en pequeñas partículas proteicas víricas. Entonces, hay los inhibidores de proteasa. Las proteasas son las que hacen la fragmentación de estas cadenas hacia la formación de partículas virales. Entonces, los medicamentos actúan justamente inhibiendo alguna parte de su ciclo biológico, sea la fusión, la transcripción o la fragmentación por las proteasas. ¿De acuerdo? Hay también medicamentos que inhiben la integración, son inhibidores de la integrasa, que evitan que el ADN se una al ADN del huésped. ¿De acuerdo? Y de esa manera bloquean la replicación viral. A ver, vamos a poner esto en presentación para que se vea mejor. Entonces, sabemos ya por nuestras clases que el VIH se transmite principalmente en la población adulta por transmisión sexual, por transfusiones sanguíneas y en lugares donde se consume drogas parenterales, compartir jeringas. En la población pediátrica, principalmente la transmisión vertical, que es de la madre hacia el niño. Muy bien lo decía Genaro, que la lactancia materna también es un factor de riesgo importante en la transmisión vertical. Y no olvidemos la exposición laboral, ¿no? Los pinchazos que podemos tener el personal de salud con
con pacientes que tengan el virus y podemos nosotros infectarnos de esa manera, ¿no? La exposición laboral es importante, sobre todo para nosotros. Entonces, ¿cómo es el riesgo de transmisión perinatal? Si yo tengo una madre VIH positiva, sea porque lo adquirió de manera sexual, por transfusión, por laboral, por lo que fuera, ¿de acuerdo? Esta madre pone en riesgo a su recién nacido. ¿Por qué? Porque la madre puede transmitir al feto a través de la placenta. A través de la placenta puede ingresar el virus y infectar al recién nacido. ¿Lo hace en un 100%? No, señores. Toda madre que es VIH positiva no es en un 100% que su niño va a ser VIH positivo. Ojo, ojo a eso, por favor. ¿De acuerdo? Hay un riesgo, sí. Ahora vamos a ver los porcentajes. Ahora, el recién nacido, fíjense, el recién nacido puede ser positivo en un 30%, en un 30%, y puede ser negativo en un 70%. Es decir, una mamá positiva, porque el papá es positivo o lo que fuera, entonces va a transmitir a su recién nacido. Si no se hace ninguna medida preventiva, no hacemos nada de prevención, dejamos el curso natural de la enfermedad y del embarazo, 30% de los niños que nacen de madre VIH positiva tienen VIH positivo y un 70% no lo tienen. Pero si estos niños reciben lactancia materna, la lactancia materna aumenta el riesgo del 30% en un 14%. ¿De acuerdo? Entonces, el 14% adicional lo da si es que recibe lactancia materna. Entonces, en un niño que nace de una mamá con VIH positivo, que además recibe lactancia materna, tendría un riesgo total de un 44%, digamos casi un 50%. Y esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la OMS en algún momento lo dijo, que en países de alta prevalencia de VIH, como es el África subsahariana, por ejemplo, en la cual es la prevalencia de VIH bastante alta, la pobreza es bastante alta, y allí muchas mamás embarazadas tienen niños, muchas mamás tienen niños y son VIH positivas, y si yo les digo a esas mamás que no le den leche materna, esas mamás no tienen fórmula, no tienen posibilidad de tener fórmula. Y algunas pocas que puedan recibir no tienen agua potable, no tienen biberones adecuados. Entonces, la mortalidad de esos niños que no reciben leche materna, que reciben fórmula de manera inadecuada, en condiciones insalubres, la mortalidad llega a más del 80%. Entonces, a esos niños, justamente, pues la OMS dice, bueno, dale leche materna. Total, puede ser que esté en el 56% que no tiene VIH y ese niño va a crecer y va a desarrollarse, tiene una oportunidad de vida. A que le diga no le des VIH y más del 80% mueran por diarreas, por desnutrición. ¿De acuerdo? Solo así puede entenderse las medidas de salud pública que toman los organismos mundiales. ¿De acuerdo? Entonces, las vías de transmisión en el paciente pediátrico, en los niños, es diferente que en los adultos. Fíjense, la transmisión madre-niño llega a ser el 97% de los casos de VIH pediátrico. Solo un 2% son por transfusiones, que hemos tenido casos lamentables, sobre todo en los neonatos que necesitan transfusiones sanguíneas. Y si hay un donante que no sabía o estaba en periodo de ventana, no se hizo un buen tamizaje de esa sangre, de un donante pueden salir hasta 8 transfusiones de un bebito. Y hemos tenido justamente en la maternidad de Lima hasta 8 casos de un mismo donante. ¿De acuerdo? Lamentablemente en la población pediátrica todavía sigue habiendo, sobre todo en niñas puberales, niñas adolescentes, que adquieren la infección por abuso sexual. No es mínimo, pero sí hay casos de abuso sexual. Entonces, ahora veamos los escenarios de transmisión del VIH. Tenemos 3 escenarios, miren, 3 escenarios.
El escenario 1 es la gestante que por primera vez se le diagnostica la infección de VIH durante el control prenatal. Es importante el control prenatal porque debemos valorar esta infección tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre. ¿De acuerdo? Entonces se diagnostica y este paciente tiene un escenario 1. El escenario 2 es una gestante que ya sabía que tiene VIH, que estuvo en carga antes del embarazo, o sea, es una gestante controlada, con un parto planificado incluso muchas veces. Y el escenario 3 es una gestante VIH diagnosticada por primera vez en el parto. No hubo un control prenatal adecuado, se diagnosticó al final, ¿no? Y eso pueden ustedes amplificar, leer en la norma técnica del Ministerio sobre la transmisión vertical del VIH, publicada en el año 2019. En el escenario 1, entonces, la madre debe, antirretroviral debe recibir desde las 12 semanas. O sea, la mamá que se diagnostica con VIH hay que darle antirretrovirales desde las 12 semanas. Ya justo después que se hizo la embriogénesis. Luego debe recibir sidobudina endovenosa 2 horas antes de la cesárea, debe planificarse una cesárea hasta el momento de ligar el cordón umbilical. ¿De acuerdo? Y el recién nacido, el bebito recién nacido, debe recibir sidobudina 4 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Por 4 a 6 semanas. Se da 4 semanas si la mamá recibió sidobudina o se da 6 semanas si no la recibió. Y se suspende la lactancia materna. El escenario 2 es igual al el mismo comportamiento. Solo que acá, en el caso de la madre que ya recibía targa, pues continúa con su tratamiento recibido de targa. La diferencia está en el escenario 3 para el niño. En el escenario 3, de acuerdo a la madre, hay que darle antirretrovirales lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Hay que darle sidobudina endovenoso igual que en el escenario 1, y si es que ya llega al centro de salud con una dilatación mayor de 4 o con membranas rotas, el parto es vaginal. Se prefiere la cesárea programada, pero si ya llega en expulsivo, llega con una dilatación más de 4 membranas rotas, ya el parto puede ser vaginal. A este niño no solo va a recibir sidobudina 4 miligramos por kilo por dosis, sino que hay que darle también lamivudina 2 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas por 6 semanas y 3 dosis de nevirapina 12 miligramos por kilo bioral. El primer, tercer y séptimo día igualmente se suspende la lactancia materna. Nuestro país, las condiciones sanitarias, nuestras condiciones de salud, permiten que suspendamos la lactancia materna porque el ministerio les da fórmula a estas mamás con VIH hasta el año de edad. Le damos suplemento de fórmula suficiente para el niño hasta el año de edad. Ahora, el diagnóstico del niño expuesto al VIH, acabamos. Fíjense que la prueba de PCR debe hacerse en el primer mes. Si en el primer mes se hace la primera prueba de PCR y el PCR es positivo, o puede ser negativo. Si es positivo, ¿le digo que tiene VIH? No, no puedo decirle a VIH con solo una prueba. No, tampoco en pediatría, tampoco con PCR, ¿de acuerdo? Se tiene que pedir una segunda prueba al mes, máximo a los 3 meses, una prueba de PCR. Si esa prueba de PCR es positiva, ya con 2 positivas, digo que el niño tiene VIH. Si esa prueba es negativa, entonces digo que es indeterminado. Lo mismo que si era negativo y ya me sale la segunda positiva, sigue siendo indeterminado. Y si la segunda me sale negativa y la primera fue negativa, entonces es un VIH negativo, no tiene VIH. Este niño indeterminado tiene que ir a una tercera prueba PCR que si sale positiva se confirma y si sale negativo se dice que no tiene VIH. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la secuencia de exámenes o la cantidad de exámenes que necesitamos para diagnosticar. Y con eso podemos estar claros. Entonces, claramente podemos categorizar el riesgo en bajo riesgo de transmisión materno-infantil. Es bajo riesgo cuando las madres reciben targa durante la gestación, tienen su presión virológica sostenida dentro del parto. En el recién nacido hay que darle sidobudina por 4 semanas, si la madre recibió sidobudina, ¿de acuerdo? Y 6 semanas si es que no lo recibió.
Y no hay riesgo intermedio, de frente se va a un riesgo alto. El riesgo alto es las madres que no reciben carga antes o durante el parto, ¿de acuerdo? Gestantes que reciben carga antes y durante el parto, pero que tienen una carga viral detectable y particularmente si el parto fue vaginal. El parto vaginal da mayor riesgo para el recién nacido. Y las gestantes con infección aguda por VIH durante el embarazo o la lactancia tienen mayor riesgo, porque la infección aguda, las cargas virales es altísima. Entonces, la profilaxis del recién nacido aquí es darle sidobudina, malamibudina por 6 semanas y nevirapina en 3 dosis, al nacer, al tercer día y al séptimo día. Entonces, nosotros lo que queremos es llevar la transmisión vertical de ese 44% que les decía, que en un principio, que no hacemos nada, que no sea 44%, que sea menos del 2%. De hecho, los países desarrollados han logrado que sea menos del 1% inclusive. Nosotros la meta es que sea menos del 2%, o sea, solo 2 niños de 100 madres con VIH positivo. Para eso se requieren muchas estrategias, por ejemplo, la cobertura prenatal que sea más del 95%, estamos muy bajos todavía. Que se haga un tamizaje de VIH a todas las embarazadas, de preferencia en el primer trimestre y en el tercer trimestre, y esto sea más del 95%. Que las mujeres embarazadas VIH positivas reciban tratamiento antirretroviral, en más del 95%, y más del 95% de los niños nacidos con VIH, de madres con VIH, reciban la profilaxis de sidobudina o sidobudina, lamivudina y virapina, de acuerdo al escenario. ¿De acuerdo? Entonces, el seguimiento de los niños que han nacido de madres con VIH, pues hay que hacerles sus pruebas de diagnóstico, PCR, ¿de acuerdo? Para ver en por lo menos 2 pruebas para poder hacer un diagnóstico, de preferencia al mes y máximo a los 3 meses. Bueno, un poco de epidemiología peruana. El primer caso descrito en el mundo fue en el año 81, recordarán, y en el Perú empezó en el año 83. El primer caso de una mujer con VIH fue en el 87, y si ya tenemos mujeres, pues el caso pediátrico no tardó hasta el año siguiente, en 1988. Y poco a poco se incrementaron el número de mujeres infectadas, ¿no? Y actualmente tenemos un problema bastante alto con el VIH. El VIH en la población pediátrica, para diferenciarlo del adulto, pues es una infección que mayormente, como ustedes vieron, 97% la adquirieron durante la gestación, o sea, es una infección principalmente perinatal. Entonces, es un virus que ya ha sido expuesto a antirretrovirales probablemente por la madre. Recordemos que los receptores CD4 varían con la edad. Los niños tienen mayores porcentajes de CD4. Ahora, en la farmacocinética de los fármacos antirretrovirales también es variable según la edad. Los niños, pues hay pocos estudios de farmacocinética de los antirretrovirales en la población pediátrica. Además que su sistema inmunitario y neurológico es inmaduro y está en desarrollo. Luego, la cuestión de adherencia. El niño no toma su medicina por sí mismo, depende de un adulto. Y si el adulto es una familia VIH disfuncional, en estado terminal o SIDA, es difícil, ¿no? Muchas veces queda a cargo de las abuelitas pues no le dan el tratamiento como debiera ser. Entonces hay serios problemas en el manejo con el niño con VIH. Aquí rápidamente algunas definiciones que son importantes. El lactante expuesto al VIH es el lactante que no sabemos si tiene o no tiene VIH y decimos que es expuesto porque nació de una mamá con VIH positivo. Entonces es el lactante expuesto al VIH. El lactante expuesto presuntamente no infectado por el VIH es el lactante al cual tenemos una prueba negativa, solo una, no tenemos una segunda prueba, es un niño que está creciendo bien, no tiene enfermedades, lo decimos presuntamente no está infectado. ¿De acuerdo? Y tenemos el lactante expuesto no infectado con VIH, es el lactante expuesto que ya salió sus pruebas negativas, o si no le hemos hecho PCR, le hacemos un ELISA y nos sale negativo. Pero ¿cuánto nos sirve el ELISA? Cuando le hacemos después de los 18 meses. Normalmente la duración de las inmunoglobulinas en el cuerpo es aproximadamente un año. Y decimos pues hasta un año y medio máximo. Entonces, si el lactante tiene 18 meses y le hacemos un ELISA y sale negativo, pues decimos que no tiene VIH, porque ya se negativizó. Es el cero revertor.
Recapitulando entonces, el lactante infectado en el niño menor de 18 meses se diagnostica por 2 pruebas virológicas positivas o que tiene criterios clínicos de SIDA, o sea, la categoría clínica C. Y el lactante infectado con VIH, pero que es mayor de 18 meses, ya igual que el adulto, una prueba positiva de ELISA para VIH confirmada con Western blot o con IFI, con inmunofluorescencia indirecta. O es un niño expuesto al VIH, pero con diagnóstico clínico de SIDA, es decir, categoría C también es su diagnóstico. El esquema de tratamiento TARGA en los niños, pues se divide básicamente en menores de 3 años y en mayores de 3 años. Para los pacientes menores de 3 años se prefiere 2 inhibidores no nucleócidos de transcriptasa reversa unido a un inhibidor de proteasa, que es lopinavir o ritonavir, y los 2 inhibidores no nucleócidos de transcriptasa reversa, pues sidobudina y lamivudina es de cajón la que se usa mayormente, ¿no? Que se le puede reemplazarse uno de ellos por abacavir o más lamivudina. Y los pacientes mayores de 3 años usamos 2 inhibidores nucleócidos de transcriptasa reversa, que es la sidobudina, la lamivudina, igual que la anterior, y le sumamos un inhibidor no nucleócido de transcriptasa reversa, que es el efavirenz, ¿no? También puede ser en este un IP, que es el lopinavir, ritonavir o axanavir, ritonavir. Bueno, esos son esquemas, como digo, para que ustedes sepan que el esquema de manejo es especializado y hay que usar por lo menos 3 medicamentos. El seguimiento, pues todo niño que inicia targa debe ser evaluado clínicamente de forma mensual. Hay que hacerle prueba de CD4 y carga viral para ver el efecto del tratamiento. Si yo doy un tratamiento adecuado, la carga viral debe ser indetectable y el recuento de CD4 ser normal. Y esto se hace control cada 3 meses, valorando siempre la adherencia. Las categorías clínicas, ustedes ya lo han estudiado cuando han visto VIH en adultos, ¿no? La categoría N, por ejemplo, es la categoría que no tiene síntomas. La categoría A son síntomas leves y la categoría B son síntomas moderados, sobre todo anemia, neutropenia, trombocitopenia, candidiasis, diarrea crónica, meningitis, sepsis o neumonía o herpes zóster. Y la categoría C ya son síntomas severos de inmunodeficiencia severa, como por ejemplo 2 infecciones bacterianas severas, neumonía por Pneumocystis jirovecii, candidiasis esofágica, criptosporidiasis, o sea, hongos, TBC extrapulmonar o diseminada, enfermedad por citomegalovirus, síndrome consultivo o encefalopatía. Estas son enfermedades ya en pacientes con severa inmunodeficiencia y los ponen en categoría clínica C o SIDA, que hemos dicho. Y acá un cuadrito para que vean ustedes que el recuento de CD4 varía con la edad, ¿no? Y ese es un indicador importante para ver qué grado de inmunodeficiencia tiene. Entonces, la categoría inmunológica y la categoría clínica es la clínica. La categoría inmunológica nos va a ver según el recuento de CD4. Puede ser categoría inmunológica 1, sin supresión, 2 con supresión moderada y 3 con supresión severa. Entonces, en el niño menor de 12 meses, sin supresión es si tiene mayor de 1500 CD4. Será moderada si tiene 750 1499 y será severa si tiene menos de 750 CD4. Si tiene de 1 a 5 años, será sin supresión si tiene más de 1000 CD4. Será moderada si tiene de 500 a 999 y será severa si tiene menos de 500. Y el niño de 6 a 12 años es como el adulto, ¿no? Sin supresión, CD4 más de 500, supresión moderada de 200 a 499 y menos de 200 si es supresión severa. Fíjense que si yo el niño de 6 a 12 años, su recuento de CD4 es de 750, estaría en estadio 1, pero si es de menos de 2 meses, estaría con supresión severa, ¿no es cierto? Entonces, la edad es importante para el recuento de CD4. Entonces, así podemos clasificar a nuestro paciente con una categoría clínica en N, A, B y C. Y categoría inmunológica 1, 2 y 3. Entonces, tenemos categoría clínica N1, N2, A1 o B2, C3, dependiendo si es categoría clínica A, B o C, o inmunológica 1, 2 o 3. Bien, chicos. Gracias. No sé si me queda tiempo. Me quedan, creo que 3 minutos para sus preguntas. ¿Preguntas?